actividad que se trata de la democracia vigilada, la actuación de los servicios de inteligencia. Bueno, agradecemos la presencia de tantos compañeros y compañeras queridas, como un montón de caras conocidas de militantes comprometidos, por lo que seguramente este encuentro, esta charla sea de gran aporte para todos. Bueno, nos toca ser anfitriones, así que en nombre del PIT-CNT muchas gracias por la presencia de todos. Agradecemos especialmente algunas direcciones sindicales que vemos presentes, como la de AUTE y la del SU, que ha contribuido con el COF, y la de AFUR, FUESI, que bueno, nos congratula muy especialmente porque entendemos que los trabajadores tenemos que analizar con mucha cautela todo lo sucedido para tomar posición activa frente a estos graves hechos que los compañeros nos van a ilustrar con seguro mucha precisión de qué elementos necesitamos para poder actuar en consecuencia de lo ocurrido o de lo constatado que todos podíamos sospechar desde hace tiempo. Agradecemos la presencia de Samuel Brixen, que va a abrir el panel, de Mirta Yance, de Isabel Sigor y de Pablo Chargoña, muy especialmente, que bueno, nos van a aportar con toda su sabiduría. Y te damos la palabra, Samuel. Bueno, cómo no. Bueno, buenas tardes, compañeros. Primero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos del PIB la posibilidad de venir a contarles un poco el resultado de mi trabajo como periodista. Y bueno, me han elegido para que abra. Yo voy a tratar de dar los elementos. Es decir, sin duda que yo tengo también opinión y he elaborado juicios, pero me gustaría primero, sobre todo si tenemos una posibilidad de debate, dar algunos elementos un poco más objetivos de qué es este material que estuvimos publicando en Brecha y que tiene, digamos, un antecedente que es interesante, y es que un año antes de... Si yo me paso los 15 minutos, vos me cortás, ¿sí? Bien. Sí, porque no me... Pero un año antes del allanamiento del domicilio del coronel Elman Castiglioni, cuando él todavía estaba en vida, yo publiqué una nota en Brecha diciendo que en la casa de un oficial de inteligencia, un ex oficial de inteligencia, había un archivo. Y publiqué incluso cómo fue que estuvieron a punto de allanarle la casa, es decir, por parte de oficiales de inteligencia, lo cual es un elemento muy interesante a tener en cuenta. Y en ese momento se dio una especie de crisis política y la ministra de Defensa renunció y todo el operativo con respecto a Castiglioni quedó parado y nunca más se abordó. O sea que yo voy a hacer una infidencia, incluso yo estaba muy preocupado. La información de inteligencia que había era que Castiglioni mantenía su archivo en su casa. Me parece que lo habían seguido a ver si lo tenía en algún otro lugar, y no, ya habían llegado a la conclusión de que era en su casa. Y yo no, está en la casa, lo puedo sacar en cualquier momento. Y pensábamos que ahí podía haber una pista para obtener documentos que de alguna manera nos hicieran avanzar en la búsqueda de los desaparecidos y la búsqueda de la verdad en general y sobre todo la identificación de los responsables. No pasó nada, yo incluso fui a hablar con Mirta, todavía era tal, y le dije, mira, tengo esta información, ahora yo no voy a dar mi fuente. Y Mirta me dijo, ¿cómo puedo convencer a algún juez de que dé una orden de allanamiento con tan poca cosa? Y esa poca cosa no era que no creyera en mí, sino que objetivamente era muy difícil mover el andamiaje de la justicia para agarrar a Castiglioni. Eso ocurre después que él muere. Y bueno, se hace el allanamiento, se encuentran esas 50 o 60 cajas,
y ahí empieza otro proceso. Y sobre eso va a hablar Isabel con mucha más propiedad, porque ella fue perito designada por la jueza que incautó esos documentos y fue la que vio qué contenía el archivo Castillo. Yo publiqué la nota esa un año antes, después publiqué la nota del allanamiento, con las impresiones que me habían dado algunas personas que estuvieron en el allanamiento, pero nada más. Y después hubo un vacío de casi un año, creo, Isabel, donde se estaba esperando que se hiciera algo con eso, ¿no? Y ahí fue cuando nos enteramos de que habían dos informes, uno de Isabel Segor y otro del decano de la Facultad de Humanidades, que habían resumido lo que ellos habían visto en esas cajas. Y entonces ahí hubo otra crónica que de alguna manera sacudió, porque de los informes de los peritos, no es una información que haya yo obtenido en forma confidencial o reservada, de los informes de los peritos queda claro lo que hubo en democracia, hubo espionaje militar. Y bueno, ahí un poco saltó el asunto, después se tomó la iniciativa en el Parlamento, un grupo del Frente Amplio, de varios grupos del Frente Amplio, de investigar esta barbaridad, y bueno, estamos hasta hoy que acaba de ser nombrada la preinvestigadora en la Cámara de Diputados para investigar el archivo Castillo. Después de todo este episodio, resulta que yo obtengo, de una fuente que obviamente no voy a mencionar, algunos documentos de otro archivo, del archivo que la doctora Berruti incautó en 2007 en el antiguo cuartel del Sion. ¿De acuerdo? Ese famoso archivo del que no se sabe absolutamente nada, y ahora voy a hablar un poquitito de eso. Ese archivo fue incautado y la decisión fue que eran, no me acuerdo, 1.600 rollos de microfilmaciones que se decidió que debían ser digitalizados. Entonces hubo un trabajo de digitalización de todo ese material que terminó 2 años después con un cuerpo de información que en DVDs, en el formato de DVDs, eran 52 DVDs. Y esos 52 DVDs fueron hechos en 3 copias. Una al Ministerio de Defensa, otra a la Presidencia de la República y un tercero que fue al Archivo General de la Nación. Yo como ciudadano y más con la inquietud de periodista dije, bueno, ahora vamos a empezar a ver qué es lo que contiene eso. Pero desde 1909 a la fecha no se ha analizado ese archivo, que fue incautado, que está ahí. Entonces, el archivo ese quedaron 3 copias. Hay toda una historia de secretismo, de cosas ambiguas, de opacidad, donde uno no puede todavía saber exactamente quién decidió y qué pasó, pero de esos 52 DVDs parece que 12 o 16 fueron entregados por el ministro de Defensa a la Comisión de Seguimiento, y que después esos 16 DVDs quedaron en la sucesora de la Comisión de Seguimiento, que es el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos más reciente que designó Tabaré Vázquez. O sea, tampoco se sabe mucho qué es lo que hay en esos 16 DVDs, pero son 16 DVDs de 52. ¿Quién hizo la selección? ¿Con qué criterio se hizo? Todavía no se sabe. Yo no conozco que haya algún informe que diga en los 16 DVDs encontramos esta y esta información. Yo no lo sé. Si lo hubo, debe haberse tramitado por otra vía, para algún juzgado, alguna cosa, pero no se ha comunicado. Y en términos generales, los 16 DVD, yo hice un trabajo, es decir, les puedo asegurar que hay más de 16 DVD cuyos títulos nomás, no sé el contenido, llaman la atención. ¿Por qué? Porque yo tengo el índice de los DVDs.
Y en el índice de los DVDs, es decir, hay más de 16 que necesariamente deben ser mirados y analizados. La otra historia es que cuando se decide, digamos, empezar a trabajar en esto, nadie podía acceder a la información contenida ahí. Por ejemplo, Familiares pidió acceder a esos documentos y en el Archivo General de la Nación se le dijo que no. Y empezó incluso a surgir una especie de rumor en el sentido de que sería necesario establecer un protocolo de acceso a esa información. Un protocolo que de alguna manera vendría a ser restrictivo de la ley de acceso a la información. No sé si me explico. ¿Por qué? Bueno, porque se presume que no todo el mundo puede estar manejando esos documentos. Mi criterio personal, aquí abajo, doy mi opinión, mi criterio personal es que en 9 años, desde que se encontró eso hasta ahora, no ha habido un real trabajo de analizar esa documentación con el objetivo de avanzar en la búsqueda de la verdad. No lo ha habido. Y los militares no son los responsables de esa omisión. Es el poder político, que por razones que todavía no se han podido desentrañar, no han querido saber, no se han metido en ese trabajo. Por ejemplo, cuando se entregan los 52 DVD, quienes hicieron la tarea de digitalización, le dijeron al ministro, bueno, este es nuestro trabajo, nosotros creemos que ahora debe empezar un trabajo de análisis de estos documentos con un criterio no me sale la palabra, de mezclar la información que hay con programas de computación que permitan entrecruzar la información. De ese entrecruzamiento van a surgir elementos importantes para el objetivo de obtener la verdad. Se necesitaba un programa que está en el Ministerio de Defensa y se necesitaba más gente, porque en el informe que le dieron al ministro se decía que 2 personas, para leer absolutamente todo eso, era como sentarse a leer una biblioteca entera de 10.000 ejemplares, de libros de 500 páginas. O sea que era imposible hacerlo. Entonces había que tomar la decisión de hacer ese trabajo de entrecruzamiento y además de establecer un equipo que hiciera el trabajo. Porque una persona solo no lo hace. Bueno, no pasó nada. Las personas que estuvieron haciendo la digitalización cesaron en su contrato con el ministerio y ahí quedó. Y hasta ahora no se ha hecho nada. Y vuelvo entonces al momento actual. En el momento en que se empieza a hablar de la necesidad de investigar la inteligencia militar sobre los movimientos políticos, movimientos de derechos humanos, sobre magistrados, sobre periodistas, etc., que surge del material que tenía Castiglioni en su archivo personal, como llamarlo así, yo tengo una pequeñísima porción de materiales que están en el archivo que encontró la doctora Susana Garrett. Y ese material al que tuve acceso tiene que ver también con el trabajo de inteligencia, de seguimientos, de infiltración de partidos políticos y de sindicatos, todo lo que tiene que ver con el espionaje. Y eso es lo único que yo tengo. Y quiero decir que esas carpetas sobre los espías es una pequeñísima parte de todo lo que contiene el archivo incautado. Porque hay una cantidad de rollos que dicen informes de infiltrados o informes de informantes, ¿verdad? Por años, 87, 88, 89, hay algunos del 72, hay otros del 75, pero estamos hablando nada más que del informe de infiltrado. Y después uno puede ver otras cosas, dice, por ejemplo, documentación del Departamento 2 Exterior, y hay 20 rollos sobre, no se sabe qué, pero es documento del Departamento 2
exterior y el departamento 2 de o lo que podría ser el CID o lo que podría haber sido la Dirección General de Información de Defensa o la DINASIR. Y la documentación tiene que ver con la información del 80, del 82, del 88, del 92. O sea, en democracia y también en dictadura. Bueno, el departamento 2 era el que se encargaba del Plan Cóndor, por ejemplo. Y si tenemos 150, creo, o un poco menos de desaparecidos que provienen de Argentina, quizás ahí pueda haber algún tipo de información sobre eso. Hay otras que dicen fichas de la OCOBA, y también son numerosos rollos. Yo no accedí a eso, simplemente accedí a algunas carpetas a 4 rollos, vamos a decirlo así, sobre infiltrados. Y eso es lo que publiqué. Estoy muy... 3 minutos. 3 minutos. Investigamos la vida de todo el mundo. Yo acá tengo una selección del material que yo accedí, que son más o menos unos 4.000 documentos, que los tuve que empezar a mirar, muchos los descarté, y bueno, y fue un trabajo totalmente artesanal, se me pueden haber pasado camiones, pero se lo voy a dar a la compañera para que se lo entregue. Muy bien. En lo que refiere además a este ámbito específico, yo ahí traigo una selección de documentos de informes de infiltrados sobre actividades sindicales, ¿no? A todos los niveles, desde la mesa representativa del PIT-CNT hasta la actividad o los comentarios en cualquier sindicato, en el BAO, en la bebida, en AUTE, mencionaste los compañeros. ¿Cuál es el patrón de eso? El patrón es que, y lo voy a decir muy rápidamente, los individuos no cooptaban, sino que agarraban a alguna persona, miraban cuál era su personalidad y buscaban la vía más fácil de acceder a ellos para comprometerlos con el trabajo. Y tenían distintos criterios, es decir, la evaluación era siempre el mismo. Primero, las dificultades económicas. Si alguien tenía dificultades económicas, ellos entendían que el dinero era un elemento que podía decidirlos a cooperar. Después, la posición ideológica. Después, las aberraciones sexuales. Después, los secretos íntimos. O sea, de todo. Analizaban todo. Da la sensación de que el dinero fue un factor significativo para el enrolamiento de espías, ¿no? Es decir, más que otras cosas. Aunque, y las historias a veces muestran que cuando van por otro lado no tienen mucha posibilidad. Hay una persona que no le podían entrar por ningún lado, pero tenía un amante en el barrio. Entonces, reclutan al vecino para que mire los movimientos de esa persona. Y ese vecino informa puntualmente que salió a las 8, se fue a trabajar, volvió con la camioneta, pasó la amante, después sale él y sigue caminando por la cuadra, todo lo demás. Está toda la historia, pero no dice qué pasó, porque no hay evidencia de que la persona investigada haya sido reclutada, chantajeándolo con su... Mirta, ¿cómo llamamos? Su paso en falso... No sabe. ¿Pasa un falso que tener un amante? Sí, por eso. Si usted quiere. No sabe, bueno. No, yo para no arriesgarme con el movimiento feminista, ¿no? Entonces, al cual ella no adhiere, bien. O también. Lo cuento como anécdota de cómo funcionaba. Entonces, los tipos están informando de todo. Hay un informante que está en un sindicato, no me acuerdo, está acá, no me acuerdo ahora, y que es militante también en un seccional del Partido Comunista. Entonces, informa de lo que pasa en su seccional, informa de lo que pasa en su sindicato, y además, cuando va a algún lugar, pasa por una base del MLN. Entonces, también aprovecha. Y claro, y entonces agarra y apunta. Vi un auto estacionado ahí, matrícula.
inmediatamente aparece un papelito que dice averiguar propietario. Y después aparece el otro papelito, el propietario de fulano. ¿Cómo completaban la información? Y también la chequeaban. Cada vez que tenían un número de teléfono, tenían un infiltrado en Antel que miraba la guía invertida, que le llaman. O sea, obtener el nombre del abonado por el número de teléfono. Y entonces ya inmediatamente sabían que ese número que alguien había dicho correspondía a tal persona. Y en la intendencia conseguían la propiedad de los propietarios de los vehículos. En la intendencia también, no me voy a extender más, pedían planos. ¿Planos de qué? Planos de casas a los que querían entrar. ¿No? Entonces, de la información que yo tengo, hay 3 o 4 casos. Un plano para el comité, la sede central del Partido Comunista, para Mate Amargo, y después hay 3 edificios que tienen relación con la embajada cubana, ¿no? Es decir, el edificio donde estaba Prensa Latina y después los apartamentos de 2 diplomáticos. El problema es que la información que yo tengo no se sabe qué pasa con eso. Y tampoco tenemos muchas pistas para saber exactamente qué era lo que querían hacer. Queda evidente, por ejemplo, que en el domicilio de uno de los diplomáticos querían entrar de cualquier manera, pero de cualquier manera, porque le pedían, habían reclutado al portero del edificio vecino, que salía a barrer y miraba a ver cuándo el tipo se iba. Y de noche iba a ver con su colega algún partido de fútbol por televisión y entonces averiguaba también o registraba los movimientos de ese diplomático en el edificio vecino. O sea que era dificultoso, no tenían una persona instalada ahí. Sin embargo, le dicen, fíjate dónde están los bornes, cómo se llega, etc. O sea, querían de cualquier manera entrar. Es más, cuando le preguntan a Antel, el teléfono de este diplomático, a qué caja general de bornes corresponde, le dan la dirección. Y entonces en un papelito a mano dice, caja de bornes en la calle tal, que estaba como a 5 cuadras, llevar escalera. No sabemos si por ejemplo, le pusieron algún micrófono en la casa o si intervinieron los teléfonos. ¿Por qué? Porque este material que yo tengo corresponde solamente a los informes de los informantes. Lo que la inteligencia militar hace con esa información, no sé dónde está guardada. Es decir, debe haber algún informe que diga, entramos en la casa de este diplomático o no pudimos entrar en la casa del diplomático. Pero esa historia no está en el material que yo tengo. ¿De acuerdo? Con respecto a los informes sindicales, sí es más, hay que analizar cuál era el objetivo de tener ese tipo de información, pero surge bastante claramente. Y registran absolutamente todo, desde una conversación personal, y yo quiero aclarar acá que el hecho de que alguien tuviera una conversación con una persona que era un informante no significa ni un desmedro para ese dirigente o para ese militante, no lo sabía. Y en este país de la impunidad, podemos andar por la calle y hacernos amigos en un boliche de cualquiera sin saber que ese tipo era asesino, violador, ¿verdad?, etc. Es imposible saberlo. Entonces, si yo me hago amigo de uno de estos porque no me doy cuenta, mañana no me pueden a mí condenar porque tuve una relación con un tipo de... Porque no lo sabemos. Y esto es lo que pasa con los informantes. Entonces, los tipos contaban todo. Lo que oían decir, lo que le contaba a alguna otra persona y después los informes y las discusiones sindicales. Por ejemplo, hay un infiltrado que era de la Pilsen, que era del Partido Socialista, que era un dirigente histórico del Partido Socialista, y que iba como alterno a las reuniones de la mesa representativa. Iba con Adurián a veces iba con el compañero, ¿cómo es que se llama? Con Richard Reed. Y el tipo informa, se discutió esto, lo otro,
se está esperando dinero para el voto verde, que los alemanes van a dar dinero para una nueva sede, fulano, mengano y sultano estuvieron de acuerdo en que no era conveniente hacer un paro general parcial, etcétera, todo ese tipo de cosas. No había forma de detener una cosa de esas porque el éxito estaba en haber reclutado a un tipo que era un dirigente histórico y un dirigente sindical y que tenía acceso a la mesa representativa, a los órganos de dirección. Queda claro que en todos los niveles, con respecto al MLN, con respecto al Partido Comunista, siempre trataban de reclutar a alguien que estuviera en la dirección. Siempre. En el caso este compañero, para que tengan ustedes idea, cuando nosotros publicamos el asunto, después hablo porque él menciona a Richard Reed y menciona al compañero dirigente de AEU, secretario general del Partido Socialista, al Lalo Fernández. Y Lalo nos confirmó que es cierto. Y nos dijo además quién era esa persona. Y dijo, todo es cierto, es así, claro, es terrible enterarse, no sé qué. Richard Reed agarró una calentura terrible. Esa persona después se jubiló y se fue a Minas. Y llegó a ser presidente de la mesa del Frente Amplio en Minas. Qué lindo. Y no sé cuándo, no sé cuándo. Esto que les estoy hablando de 1989. Pero perfectamente puede haber gente que en el 89, que es la información que yo tengo, porque puede haber información mucho más reciente, que todavía esté trabajando para los militares. Y nosotros no lo sabemos. Y de repente, si pasa el tiempo, pueden haber escalado en la confianza de otros, ¿verdad? Y en la inserción en puntos cada vez más sensibles para los militares. Ese yo creo que es el objetivo de la comisión investigadora. Tengo serias dudas, ya termino, tengo serias dudas de que se pueda ir hasta donde yo pienso que se debe ir, que es entrar en todos los archivos de inteligencia y revolver absolutamente todos los papeles. De todas formas, el votar una comisión investigadora es un paso muy importante, que yo creo que lo que va a hacer es confirmar finalmente de que hay una autonomía tal de la inteligencia militar que les permitía hacer todas estas barbaridades. Bueno, yo por ahí paro, llegué al límite. Bueno, va a tomar un matecito. Bueno, muchas gracias, Samuel, por tu informe. Ahora le vamos a dar paso a Mirta Yance, exfiscal, directora de la Institución de Derechos Humanos. Gracias, Mirta, quedamos contigo. No, igual me sirve. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Me alegra muchísimo ver tanta gente reunida porque justamente todo lo que ha contado Samuel habla de la opacidad y del secretismo que ha rodeado el tema inteligencia en este país y que sigue rodeando. No es que la inteligencia fue un coto cerrado de las Fuerzas Armadas y de la policía también en cierta época, y ahora ha dejado de serlo. Nosotros estamos en una situación muy problemática porque no se ha llegado a discutir una normativa que ponga los límites al poder estatal para vigilar a los ciudadanos. Y aun cuando esa normativa existiera, yo creo que es más allá del elemento puramente legal, digamos, que se cumpla con todo el ordenamiento jurídico que ordena, de acuerdo a los tratados internacionales, a la Constitución, que las personas tengan derecho al acceso a la información y que no puedan ser afectadas en su derecho a la intimidad. Si no se erradican determinadas prácticas y si no hay una voluntad política de entrar a esos cotos de la inteligencia, creo que vamos por muy mal camino. Y veo, bueno, después del cúmulo de información que largó acá el compañero, es difícil decir
a mí me pidieron que hablara como ex fiscal, y te aclaro que no soy más fiscal, pero dejé de ser represora, pero pasé por otro lado. Pero de cualquier manera, un poco la experiencia de entonces y lo que veo ahora, porque después continuamos un poco también con el juicio para Italia, buscando cosas, rastreando, y nos encontramos con que hay lugares donde hay cantidad de información a la que nosotros no accedimos en Uruguay y a la que va a ser difícil de que se pueda acceder, y como bien me lo explicó Isabel un día, por más que tengamos no sé cuántos metros lineales, como dijo ella, o cúbicos de información, si no tenemos una manera de acceder adecuadamente, ella lo va a explicar eso porque para mí es japonés, pero bien lo decía, si tenemos 10.000 documentos, podemos tener los documentos digitalizados, pero es como que tener un mueblecito en la casa donde están los documentos, pero nosotros no tenemos... Son 1.000.000 de documentos. Bueno, son 1.000.000 de documentos. Pero un poco, digo, Samuel estaba hablando de historias que vienen de muy atrás, pero en nuestro trabajo comprobamos, que acá Pablo lo sabe porque vio ese expediente, por ejemplo, la primer, no sé si sorpresa o por lo menos constatación que tuve fue con el caso de la maestra Elena Quinteros. Pedí que se mandara la ficha de ella y toda la información que hubiera en la Dirección de Información e Inteligencia, y me mandan la ficha de Elena con toda esa información, pero venía pegada la ficha de Tota. Entonces Tota murió en enero del 2001, creo que fue, y le habían seguido toda la vida de Tota anotando día por día las cosas que hacía, a dónde iba, lo que decía, hasta que al final ponen fallece el día tal, a la edad, no me acuerdo si era 82 o 83 años, no me acuerdo exactamente. Esto del Ministerio del Interior. Esto es Ministerio del Interior, pero había un trasiego de información de Interior y Defensa, porque desde que existía la OCOA, el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, eso también lo vimos, y lo vimos exactamente en un tribunal de honor, me acuerdo que lo publicó Brecha, pero yo ya lo había visto, ese tribunal de honor del coronel Ramas, en el cual ese tribunal de honor fue instruido a raíz de que Ramas, con otros, con Campos Hermida y otros muchachos así, se llevaron a un argentino a interrogar en la casa de Ramas, en el Pinar, para sacar la información para conseguir dinero. No era una persona que estuviera por motivos políticos. Bueno, decían que podía estar vinculado con Montoneros, después lo dijeron, pero no estaba vinculado con Montoneros. Ellos lo que querían era sacarle dinero, o Anesian se iba a encargar de que les pudiera girar el dinero de no sé dónde, de Suiza, no sé qué. Y todo eso, ahí hay un policía o dos que declaran muy claramente todo cómo ellos se relacionaban, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, con el Ejército, con la Marina, cómo hacían los asados allá en la Tablada, o sea, toda esa relación carnal que existía entre todos los servicios y que siguió existiendo. Y después vi otra cosa que me llamó muchísimo la atención, yo no sé hasta cuándo siguió este tipo de espionaje, pero en el 2011, no sé si ustedes recuerdan que hubo un llamado de parte de determinada organización para que las personas que quisieran denunciar haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura se presentaran en las comisarías masivamente a hacer las denuncias. Y las personas se presentaron con poca información, con escritos bastante breves, pero la cuestión es que tuvieron suerte diversa esos escritos, y en algún caso me llegaron a la Fiscalía. Y los habían pasado a una repartición, que yo no me acuerdo si era el DOE, o creo que era el DOE, y ahí, para mandarlos al juzgado, habían recopilado toda la información que existía sobre esa persona. Y esa información, para asombro nuestro, llegaba hasta el 2000 y pico,
en el cual la persona se había hablado en una asamblea de un sindicato, se había presentado en una lista tal, en el sindicato cual, si había tenido tal intervención, si había ido a una reunión de la mesa política, o sea, tenían todo el seguimiento de esa persona a lo largo de los años. Era gente que había estado presa algunos, otros que habían sido detenidos y habían salido en libertad, pero de cualquier manera cuando era alguien sospechoso el seguimiento estuvo ese seguimiento hasta por lo menos, yo me animo a decir, 2005. Y no sé después qué pasó, porque ustedes tienen alguna información de que puede haber seguido más adelante. Eso tiene que ver con que la inteligencia en este país, bueno, estuvo fundada casi siempre en la operatividad de las Fuerzas Armadas, el Servicio de Información de Defensa, pero también la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que creo que fue creada en el 71 o algo por el estilo, y esa Dirección de Información e Inteligencia, donde estaba Campos Hermida, con aquello de la droga y todo lo demás, ustedes sabrán que Campos Hermida tenía eso como cobertura, pero a la vez Campos Hermida se relacionaba con las Fuerzas Armadas y todo formaba un conjunto muy duro donde todos nosotros éramos espiados, y creo que ha habido, por eso me gusta ver acá el movimiento sindical y la gente que viene, hasta los compañeros de París que han venido a ver. Es una cosa importante que la gente tome conciencia de todo eso, porque tal vez tenemos mucha culpa nosotros culpa en el sentido de que no hemos reaccionado a tiempo para decir, bueno, esto no puede ser, y exigir. Hemos tenido un gobierno, que el gobierno del Frente Amplio desde el 2005, ¿no? Y no le hemos exigido, no ha habido realmente una revisión de esos criterios de inteligencia, ni tampoco se ha podido entrar a los servicios ni a la información que tienen los servicios. Y hemos visto durante años, muchos de nosotros hemos sentido que somos espiados, o que nos escuchan las conversaciones, o que nos siguen, o que tenemos... Y bueno, alguna vez, alguna protesta como que sin mucho eco, pero naturalizando algo que no puede ser natural. La violación del derecho a la intimidad, todo eso, lo que es la interceptación de las correspondencias, de las comunicaciones, la posibilidad de que nos estén escuchando todos los días, es algo que no se vio como terrible porque habíamos vivido épocas peores, pero creo que hay que tenerlo en cuenta porque se han violado domicilios, se han hecho cosas que son bien graves en esta época, y al final terminan siendo naturales. Y con esta cuestión de que fue muy difícil, como decía Samuel, que nosotros consiguiéramos nunca, pude convencer a un juez. Ustedes saben que en este país el juez es el que puede interceptar comunicaciones o hacer allanamientos. Nunca se allanó el domicilio de ningún militar, ni se allanaron lugares, simplemente pedidos de informes por escrito, y nada más que pedidos de informes por escrito. Cuando se contesta que, por ejemplo, la tablada no existía nada, que ahí era solamente un depósito de automóviles en desuso, de vehículos en desuso de Ocoa, esa información vino del comandante en jefe del ejército, refrendado por el ministro del momento. ¿Y cómo hay que probar la tablada? Por testigos. Bueno, entonces, ¿en qué país estamos? Estamos hablando de una época en que ya gobernaba el Frente Amplio y ya había un ministro que respondía a un presidente que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y uno puede decir, no, esas cosas no pueden suceder. Si uno pregunta en el 300 Carlos que había nada, era un galpón, nadie reconoce ese lugar. O sea, cosas elementales. Entonces, ¿por qué nosotros probamos por testigos
que la gente sufrió tortura en un determinado lugar, si ese lugar, esa información está en algún lugar y nosotros no accedemos a la información. ¿Y por qué no accedemos? Porque ahí está cerrado ese muro y no podemos traspasarlo. Eso es una cuestión que creo que da para en este momento en que saltó lo del archivo Castiglioni, pero como bien dice Samuel también, hace años que muchos de nosotros teníamos idea que existía el archivo Castiglioni, que en casa de otros militares también había documentos. Una vez alguien me dijo, en casa de mi vieja hay una cantidad de documentos que dicen secreto, 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 que eran del padre que había sido comandante y jefe de una región militar. Entonces digo, ¿y qué va a hacer con eso? No, yo le dije a la vieja que los quemara enseguida porque va a salir presa vieja, ¿no? Entonces yo dije, bueno, avisé, puede haber tal cosa en la casa de la señora fulana. No, ¿cómo vas a entrar a la casa de alguien? Bueno, claro, es una información que uno obtiene confidencialmente. Si le caen a la casa de la viuda de un general, es probable de que fuera mal visto. ¿Pero por qué mal visto? Porque nosotros no hemos sabido imponernos y buscar en los lugares. Nunca hemos allanado un lugar para ver si hay documentos, ¿no? Una vez me acuerdo con Mariana Mota fuimos a la Secretaría de Pasado Reciente, cuando estaban todavía ahí en el Palacio Esteves, no sé cómo se dice Palacio Esteves. Sí. Y nos dijeron, no, lo que pasa es que la documentación, según todos los datos que tenemos, fue quemada. Y bueno, y Mariana dijo, bueno, hasta ahora debe estar saliendo humo, porque como mandaban, ustedes saben que mandaban como 20 copias, y eso lo han visto que dice con copia tal, con copia tal, con copia tal. O sea, en todos los lugares había copia. Y de esas copias han aparecido algunas, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Dirección de Información e Inteligencia de la Policía. Pero, ¿qué pasa con el archivo de la policía? Que tiene cosas muy interesantes. Según tengo entendido, la facultad está trabajando adentro del Ministerio del Interior. O sea, no se ha trasladado. ¿Es así o no? Sí, están digitalizando todo. Están digitalizando, pero adentro del ministerio. Es decir, eso no se retiró. Es un archivo vivo. Entonces, eso no podría ser, ese archivo habría que clausurarlo y entregarlo a un lugar donde estuviera la documentación centralizada, pero no hay medios de acceder. Y acá vienen también las sorpresas. En este juicio de Italia, en que nosotros anduvimos rastreando cosas, no sé si anda Lewis por ahí, que es el gran rastreador, pero nos encontramos con la sorpresa de que en Italia aparecieron documentos que acá no fueron negados. Por ejemplo, nos venimos a enterar de que había actas, pedimos muchas veces las actas esas que tomaba la Comipaz o las anotaciones que hacía la Comipaz, que tenían cosas importantes, porque lo que le dieron a la familia eran datos muy acotados. Nos dijeron que no había nada, que eran entrevistas con militares o con personas que las hacían informalmente y que no se tomaban notas o se tiraban los papeles. Ahora resulta que hay una carpeta que apareció un acta en Italia en la cual está mencionado Trócoli y un desaparecido. Y bueno, cuando protestamos, ¿cómo es eso? Y nos dicen, no, es que esas actas no tienen valor porque no están firmadas. ¿Cómo que no tienen valor porque no están firmadas? Pero existen, ¿no? Existen y nosotros no tenemos acceso. Y ahora apareció otro documento que lo encontró Francesca Lesa, no sé, creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores, o no sé, en una carpeta en la cual queda la prueba fehaciente de que Trócoli estaba en la ESMA, estaba trabajando en la ESMA, cosa que en Brecha habían publicado un artículo, me acuerdo, sobre gente que decía que lo habían visto en la ESMA, y nosotros con indicios tratamos de probar, con indicios, de que Trócoli estuvo en la ESMA trabajando 78 y 79. Y para eso recurrimos a pruebas inverosímiles, como traer argentinos que estuvieron en la ESMA, en la pecera, y que nos dijeran quiénes le habían firmado los documentos, esos en el cual lo calificaban a Trócoli y ensalzaban
actividad antisubversiva. Pero ahora resulta que acá tenemos documentos de ese tipo. Y bueno, y no sé qué podemos hacer, pero yo creo que hay que seguir peleando para que, primero, que esos archivos estén todos disponibles. En segundo lugar, que haya una legislación adecuada que delimite cuáles son las funciones de inteligencia, dónde está radicado, cuáles son los controles. Hay una serie de principios que yo había traído acá, pero no los voy a aburrir, con todos los principios que hay de derecho internacional y de cosas que Uruguay tiene que observar, que tienen que ver con cuáles son las potestades que tiene un Estado para vigilar a sus ciudadanos y para impedir el derecho a la información. Y tiene que haber un principio de legalidad, primero que nada, tiene que haber una ley, pero mejor que esté consagrada en la Constitución, pero si no en la ley, que claramente diga cuándo y cómo el Estado puede vigilar a sus ciudadanos, cómo puede interceptar comunicaciones, cuándo puede prohibir que se dé una información. Tiene que haber una racionalidad para eso, tiene que ser necesario absolutamente y tiene que ser idóneo el medio que se emplea. Por supuesto que se ha discutido mucho acá sobre si lo del testigo protegido, el agente infiltrado, todo para crimen organizado, para drogas, para lavado de activos. Pero no se ha discutido si los servicios de inteligencia pueden tener ese tipo de agentes y en qué condiciones los pueden tener. Entonces, primero tiene que haber una legislación y eso tenemos que exigir. Ha habido debates, ustedes saben toda esa evolución que hubo del Servicio de Información de Defensa, de la DINA, CIE, después del coordinador, ¿cómo era el cargo que tuvo Gregory? Coordinador de inteligencia. Coordinador de inteligencia, y todo eso por decretos o por unas leyes que no le daban las facultades claras de cómo podía ser sometido a escrutinio público, porque lo principal es que la sociedad, es que el propio espiado, digamos, la persona a la cual es objeto de vigilancia, una vez que ha cesado el riesgo por el cual se supone que cuando una persona es vigilada por el Estado es porque hay riesgo de que cometa un delito, hay un riesgo para la seguridad nacional, que todos esos conceptos de seguridad nacional, de inteligencia, son difíciles de definir, pero toda ley requiere una definición clara y se confunde. Se ha confundido históricamente en este país el concepto de inteligencia con el concepto de represión, de la seguridad nacional, de todas las doctrinas que se utilizaron en dictadura. O sea que seguimos hasta el 2000 y pico con los mismos criterios de espiar personas por su ideología. Y todos sabemos, porque muchos de nosotros lo hemos sufrido, que hasta el gobierno, por ejemplo, de Sanguinetti o de Jorge Valle seguían en vigencia las categorías A, B y C. Los que fuimos C seguimos siendo C por muchos años y por muchas situaciones. Y los que fueron B también. Pero eso estaba en los servicios de inteligencia. Y bueno, y lo puedo decir, no quiero ser autorreferencial, pero a mí me lo dijo un fiscal de corte en determinado momento, en el año 96 concretamente, no, vos no podés acceder a tal cargo porque los servicios de inteligencia informaron que vos tal cosa, ¿no? Entonces, los servicios de inteligencia estaban activos en el 1996 y proveían de información al presidente de la República y al ministro de Cultura, o sea, es una cuestión que nosotros lo vimos como normal. ¿A quién se lo íbamos a reclamar eso? Una vez un conocido politólogo en una cuestión, en un intercambio, me dijo que eso no era discriminación. No sé, discriminación era si era por raza, por ser mujer o por ser homosexual, pero no por motivos políticos, no es discriminación. Entonces no sé lo que era, es como que a uno lo pone en una categoría y de ahí no sale.
Bueno, pero no quiero ahondar en eso. Yo pienso que primero tenemos que conseguir una legislación adecuada, pero tenemos que conseguir una definición clara de qué es lo que quiere este gobierno, que creo que es la sociedad la que tiene que empujar para que haya primero el acceso a los archivos y en segundo lugar que esos archivos, y eso se lo va a explicar Isabel, tengan accesibilidad, o sea que nosotros podamos consultarlos y que no haya lugares donde, por ejemplo, estos de los historiadores, esto es de tal cosa, esto es de tal otra y esto es de tal otra, y hay lugares a los que no podemos entrar. Pero aun cuando pudiéramos acceder, ¿cómo hacemos para mirar esos miles y miles y miles de archivos para encontrar algo? Es dificilísimo si no hay personas especializadas, pero que sea una cuestión pública. El acceso a la información es virtual en este momento. Nosotros en Uruguay existen lindas leyes, tenemos todo el acceso, pero realmente después las reglamentaciones internas, me estoy terminando el tiempo, bueno, las reglamentaciones internas y todas esas cuestiones burocráticas son muy difíciles de sobrepasar. Y entonces lo que hay que buscar es que realmente la información sea cristalina y que no haya más vigilancia sobre todos nosotros, pero tampoco sabemos si lo que este señor tenía ahí en su casa lo hacía con fondos públicos o lo hacía con un grupo de militares que estaban confabulados. Todo eso no lo sabemos. No sabemos qué clase de logias o cosas se mueven detrás. Digo, hay que transparentar eso, es muy difícil transparentarlo, pero yo creo que es una obligación de todos nosotros por terminar con la cultura del secretismo, terminar con ese asunto, y que es una cuestión que lo tenemos que exigir. Lo tenemos que exigir en todos los campos, porque en este momento como que se cierran otra vez y volvemos a tener una democracia tutelada, porque el sistema democrático está socavado por esa situación tan rara de saber que hay gente que nos espía o que tiene archivos guardados, que todo el mundo sabía que los tenía guardados. ¿Y cuántos archivos más hay? ¿Y cuántos archivos se descubrieron y no los podemos ver? Bueno, creo que eso es lo que tenía para decirles y no, nada más. Nos agradecemos las palabras de Mirta y le damos